Buenas tardes, mi equipo está integrado por Molina Casia, Alvírez Dana, Tinajero Naomi y Tinajero Maya, y yo, Jorge Parra, y vamos a presentar sobre los errores de traducción. Muy bien, antes de comenzar, nos pareció interesante compartir esta frase que dice: entonces comprendí que, en efecto, traducir es la manera más profunda de leer, de Gabriel García Márquez, que venía en algunos de los documentos de la información brindada. Aquí está el índice de los temas que va a venir en la presentación: la introducción a los errores de traducción, la identificación del problema, la tipificación de los errores de traducción, el discurso escrito, los textos literarios y la resolución de los del problema. Introducción. Ok, aquí tenemos un breve significado de lo que son los errores de traducción. Cherubim y Brecht, 1980, nos dicen que aunque hay muchos autores que utilizan el término error, algunos prefieren emplear otros rótulos como falta o inadecuación, y también se manifiestan respecto del grado de severidad del error, distinguiendo los errores graves de los leves. Un error suele definirse como una desviación de un sistema de normas o reglas. Identificación del problema. Ok. Un problema de traducción es un problema objetivo que todo traductor, independientemente de su nivel de competencia y de las condiciones de su trabajo, debe resolver en el transcurso de una tarea de traducción determinada. North, 1991. Aquí el autor Amparo Hurtado, 2016, realizó una lista que explica los problemas de traducción. Aquí primero tenemos lo que son los problemas lingüísticos. Los problemas lingüísticos son problemas que están relacionados con el plano léxico y morfosintáctico. Después tenemos los problemas textuales. Estos están asociados con cuestiones de coherencia, progresión temática, cohesión, tipologías textuales y estilo. Después, los problemas extralingüísticos. Los problemas extralingüísticos se relacionan con cuestiones temáticas, enciclopédicas y culturales. Luego tenemos los problemas de intencionalidad. Estos problemas son asociados con la con la captación de información del texto original. Y por último, están los problemas pragmáticos. Son derivados del encargo de traducción, de las características del destinatario y del contexto en el que se efectúa la traducción. Tipificación de los errores de traducción. Okay. Según Delisle, las faltas de lengua o errores aluden a los errores que aparecen en el texto meta y que se relacionan con un desconocimiento de la lengua meta de parte del traductor y muestran un dominio insuficiente de esta, ya sea la puntuación, la ortografía, gramática, etc. Y de las técnicas de traducción. Se incluye la ambigüedad, el barbarismo, la formulación incomprensible, el equívoco, la impropiedad, el pleonasmo, la repetición, el solecismo y el zeugma. Por otro lado, el traductor considera que las faltas de traducción o errores son aquellos que aparecen en el texto meta y que proceden de una interpretación errónea de un segmento del texto origen, o de una falta de metodología o de la mala aplicación de los procedimientos de traducción, y revelan un dominio insuficiente o desconocimiento de las técnicas de traducción. Estas son
la omisión, la transposición, calco, etc. Las faltas de traducción dan por resultado un falso sentido, un contrasentido o un sinsentido. Delisle incluye en esta clasificación la adición, el anglicismo, el contrasentido, el falso amigo, el falso sentido, la hipertraducción, la interferencia, el sinsentido, la omisión, la paráfrasis, la subtracción o la sobreproducción y la traducción libre. Muy bien, ahora ya nos vas a explicar un poco más lo que mi compañera dijo, la categorización de los errores. Los autores suelen dividirlo en dos categorías, ya sea los que vienen por el texto origen y los que se presentan en la lengua meta. En el texto origen o texto base, según el autor, tenemos falso sentido, sinsentido, contrasentido, omisión, adición, sobretraducción y subtraducción, mientras que en la lengua meta tenemos puntuación, ortografía o gramática, pero lo explicaré adelante. Ok, en cuanto a la tipificación de los errores de traducción, tenemos, según Delisle, el contrasentido, el cual traiciona la idea del autor del texto origen, básicamente, es decir, lo opuesto a lo que ha dicho. Si la idea original dice que la niña jugó con la pelota, en un contrasentido podríamos decir que la niña no jugó con la pelota. En el falso sentido, es básicamente malinterpretar una palabra o enunciado del texto origen, en el cual no se contradice, pero tampoco se dice lo que el autor quiere dar. Por ejemplo, en lugar de decir la niña jugó con la pelota, la niña hizo la tarea, lo cual no es lo contrario, pero es un falso sentido. El sinsentido es formular un segmento del texto origen careciente de sentido alguno. Básicamente no solemos centrarnos en la sintaxis de la lengua meta y lo leemos y vaya, el pleonasmo no tiene sentido alguno. Después tenemos adición, que es introducir elementos sin justificación alguna. Por ejemplo, podemos decir, la niña jugó con la pelota y la cuerda, lo cual no viene en la idea original y lo estamos añadiendo sin justificación alguna. Omisión es lo opuesto, eludir elementos sin justificación alguna. Podríamos decir, la niña jugó con la y le falta algún elemento. En la hipertraducción, aleja la idea del texto original en el texto meta. Básicamente hay varias formas de poder traducir la idea original y en lugar de decir la niña jugó con la pelota, podríamos decir la infante se entretuvo con el balón, lo cual no cambia la idea, pero tal vez no sea la más aceptable. Después tenemos la sobretraducción, la cual es explicar demasiado la idea en la lengua meta que ya están implícitos, básicamente es ser demasiado redundante. No sé, por ejemplo, decir subir para arriba es algo que ya está implícito en la lengua meta y lo estamos añadiendo de más. Y en la subtraducción es no compensar, explicar o ampliar una idea que se exige en la lengua meta. Básicamente, lo opuesto a la sobretraducción. Discurso escrito. Ok, en los enfoques lingüísticos, lo que en realidad se concentra en describir y comparar lenguas sin ocuparse siquiera de consideraciones de índole textual, se debe pues considerar estos niveles. El primero está el semántico. El primer nivel y el más importante, lo que tiene que hacer el traductor debe transmitir el sentido íntegro del texto sin ninguna modificación. Después sigue la calidad lingüística. La lectura de una traducción no debe revelar que se trata de un texto traducido. Después el tono y el estilo. En la medida de lo más posible, el traductor debe
conservar el tono y el estilo del texto original. El nivel cultural. Darbelet destaca la dificultad que implica traducir un aspecto cultural que carece de equivalente en la lengua meta. Las alusiones literarias y folclóricas se deben captar en la medida de lo posible, y luego las intenciones del autor que están implícitas en el texto y que el traductor debe captar y reproducir. Y finalmente, el destinatario, que está considerando que la traducción es una forma de comunicación que resulta necesario tener en cuenta al destinatario. Así que esas actividades consisten en hacer pasar de una lengua a otra, considerando todos los elementos de sentido de un texto y asegurándose de que conservan en la lengua de su llegada importancia relativa, así como su tono y el estilo, teniendo en cuenta las diferencias entre sí que se presentan sus respectivas culturas y las que le pertenecen a la lengua original y a la lengua de llegada. Ok, después tenemos los enfoques comunicativos y socioculturales. Ahora, los enfoques textuales reindican a la traducción como operación textual y pasan así de la comparación de lenguas a la comparación entre textos. Esto va a incluir también los aspectos extratextuales que intervienen en la traducción, que se considera que son a la vez exponentes en un enfoque comunicativo y sociocultural. Después dan a paso a los enfoques comunicativos y socioculturales porque ponen el énfasis en la importancia atribuida a los elementos culturales, que es el desarrollo del texto origen, la concepción del fenómeno de la traducción como acto comunicativo, la importancia del destinatario y, el más importante, el encargo de traducción. Y esto nos va a permitir así tener una visión más completa del fenómeno de la traducción. Textos literarios. Okay. El error más común que un traductor puede cometer en la traducción de los textos, de este tipo de textos, perdón, es el empezar a traducir sin saber pues cuál es la estructura de y cuál es su relación con el tiempo y el lugar de su producción, ya sea en qué época se está basando el escritor, qué lenguaje se usa, qué estructura o qué sistema tiene este tipo de textos. También el hecho de que muchos traductores no entiendan que un texto literario pues está complementado por un complejo de sistemas existentes en una relación dialéctica con otros conjuntos fuera de sus límites, a menudo pues los lleva a centrarse en aspectos particulares de un texto a expensas de otros. También pues uno de los errores de traducción puede ocasionar pues es perder al lector, no perder el objetivo que el escritor tenía con ese texto, perder el sentido, perder pues ahora sí que completamente el objetivo que el escritor tenía para sus lectores. Resolución de problemas. En la resolución de problemas estuvimos buscando las respuestas de varios autores, pero la que más importa es la Hurtado Beer de 1995, que elevaremos de corrección y calificación, un método analítico, y luego la edición que hizo en 2016, que también afirma que la resolución de problemas de traducción exige un proceso con fases diferenciadas: la identificación del problema, la definición y representación del problema,
la formulación de una estrategia para resolverlo, la organización de la información para poder aplicar la estrategia, la distribución de recursos, la supervisión del proceso y la evaluación de la solución. También estuvimos buscando ejemplos y el que encontramos aquí es el que más llama la atención porque es algo que puede ocurrir. Los errores en traducciones en el sector médico, sanitario y farmacéutico. 11 que un estudio realizado en 2010 por el Hospital for Children de Wilmington, en Delaware, dictaminaba que el 50% de las traducciones de recetas médicas del inglés al español contenían traducciones peligrosas para los pacientes. Uno de los errores más frecuentes que señalaba el estudio era en que la mayoría de las traducciones de recetas del inglés al español, la palabra iglesia 11 una vez se traducía al español por 11. Si la toma de un medicamento estaba prescrita para una vez al día en el documento inglés, en el español las tomas ascendían a un total de 11, un hecho peligrosamente alarmante. Pues en conclusión, pues ahora sí que la traducción cuenta con un proceso, pues este es complejo y pues el producto puede ser heterogéneo y de calidad variable. Este también sostiene que pues, el contexto de la traducción cambia con cada texto y que lo que puede ser una falta leve en una ocasión puede transformar en un error gravísimo en otra situación, ya sea, como se mencionó antes, confundir al lector o de tal hecho como el ejemplo, poner en peligro en el contexto de la medicina y de las recetas médicas, pues ponen en peligro la vida de otra persona. Entonces, pues cometer tales errores en tales contextos, pues puede ser un gravísimo error, vaya. Y pues esto es todo por nuestra parte. Gracias.